Buenas noches, mi nombre es Maxilanex Rodríguez García, matrícula 119-1876. Pertenezco al grupo de 214-003 de Laboratorio de Estructura de Datos y estaré explicando lo que realicé para el segundo parcial, que teníamos como problema el siguiente: desarrollar en C++ un programa que tenga una lista enlazada con cuatro números enteros generados de forma aleatoria. El programa deberá mostrar la suma de los nodos, permitir eliminar cualquier nodo, además mostrar los nodos de la lista, y las operaciones deberían estar indicadas en un menú. Aquí tenemos un ejemplo de la salida. Y entonces, para empezar, declaré las librerías iostream, stdlib.h, conio.h y settime, con settime básicamente para poder poner el tiempo en nulo en la función srun y así poder generar los números aleatorios. Creo una estructura llamada nodo. Dentro de la estructura pongo una variable dato y un nodo puntero que sería el siguiente. Creo mis métodos: método menú, método insertar elemento en lista, al cual le paso la dirección de memoria del nodo de la estructura nodo y una variable entera. La siguiente, mostrar elemento lista, ahí le paso como puntero el dato que quiero mostrar. Sumar datos lista, aquí paso el dato como puntero. Y eliminar nodo, aquí le paso un puntero a la dirección de memoria de la variable y una variable tipo entera. Pongo mi nodo lista en null y en el método main aquí básicamente pongo el srun con tiempo nulo. Esto es para que pueda tener los números aleatorios y estos no se vayan repitiendo. Llamo el método menú. Entonces, en el método menú creo dos variables que serían opción. Esta sería para el switch, que lo veremos más adelante. Y así determinar qué quiero hacer en el programa. Y num borrar. Este es para determinar el elemento o el número que deseo borrar de la lista, en base al encabezado anteriormente mencionado. Creo dos variables, que sería de tipo entero, que sería la variable aleatorio, y la variable p. La variable aleatorio me va a contener el número que genere de forma aleatoria la función rand, y la variable p va a ser para tener un conteo y poder llegar a que se realice 4 veces la generación del número aleatorio. En un do while creo básicamente unas impresiones con los encabezados de lo que va a ser mi programa y pongo un switch. En el primer caso tengo insertar números aleatorios. Aquí inicializo mi variable p, que anteriormente mencioné que le voy a usar para un ciclo, y así contar, la inicializo en 0. Y mi lista la pongo a nula. Entonces, en un do while pongo la variable aleatoria a ser creada, a crear el número en la variable aleatorio y pregunto: como debe ser un número entero, no debe ser igual a 0 y debe ser un número par. Si aleatorio mod 2 es igual a 0, esto nos indica que es un número par, y aleatorio diferente de 0. Si estas condiciones se cumplen, pues nuestro número generado aleatoriamente puede proseguir. Le sumo 1 a la variable p
y mando la lista junto con la variable conteniendo el número que se generó en aleatorio al método insertar elemento lista. Esto lo repito por 4 veces, ya que necesito 4 números. En el caso 2, que como vemos aquí dice mostrar datos en lista, aquí pregunto si mi lista es diferente de null, es decir, si mi lista no tiene elementos en ella. Si mi lista no tiene elementos, pasamos al else, que dice, para poder mostrar los datos, primero debo insertarlos en la lista. Y debo venir aquí a elegir la opción 1 e insertarlo. De lo contrario, si mi lista tiene datos, me va a preguntar, bueno, me va a mostrar los datos en la lista. Y aquí llamo al método mostrar elementos lista. Y le paso la lista como parámetro. En el caso 3. El caso 3 nos pide que sumemos los datos en la lista. Aquí pregunto nuevamente si mi lista es diferente de null. Si esta condición se cumple, me muestra los elementos en la lista, llamo la función mostrar elementos lista y luego llamo al método sumar datos lista y le paso a ambos métodos, le paso la lista como parámetro. De lo contrario, de no cumplirse esa condición, me manda un mensaje que dice que para poder sumar los datos, primero debo insertarlos a la lista y me manda a elegir el caso 1. En el caso 4 del switch, vuelvo y pregunto nuevamente si mi lista es diferente de null, si esta condición se cumple. Bueno, disculpen, en el caso 4 me pide eliminar un dato de la lista. Si esta condición se cumple, que mi lista es diferente de null, le muestro la lista con el método mostrar lista y pasándole la lista por parámetro, para que así se tenga una constancia de qué elementos hay en la lista actualmente. Y pregunto, ¿qué dato desea eliminar dentro de la lista que le acabo de mostrar? Y leo el dato de tipo entero en mi variable numBorrar. Luego llamo al método eliminar nodo y le paso la lista como parámetro y la variable contenedora del número que deseamos borrar. De no cumplirse que la lista esté null, me da la condición y me manda a elegir la opción 1 nuevamente. Y aquí ya sería el cierre del ciclo while para saber qué opción. Esto hasta que no le dejamos la opción número 5, que es la opción salir. Se sigue repitiendo y me sigue preguntando lo mismo. El método insertar elemento en lista. Aquí recibo el nodo con un puntero a la dirección de memoria de la estructura lista y mi variable aleatoria recibida como entero. Mi variable contenedora el número aleatorio recibido como entero. Declaro una variable c que le inicializo el número 1. Creo un nodo para el nodo ingreso como nuevo nodo. Creo otro nodo como tipo puntero como auxiliar. Aquí en notación puntero me llamo al nodo dato, lo pongo igual a aleatorio. Y tipo puntero aquí, el nodo siguiente lo pongo null. Pregunto nuevamente, si mi lista es igual a null, lista sería igual al nodo ingreso, que sería el nuevo nodo. De lo contrario, auxiliar sería igual a lista, a la variable de conteo que declaré anteriormente le sumo 1, y mientras que auxiliar siguiente, que el nodo auxiliar al siguiente número que vaya sea diferente de null, sumo un número al contador y declaro auxiliar como auxiliar igual siguiente.
auxiliar siguiente, entonces lo pongo como nodo ingreso normal. Y aquí le pongo el dato y el una impresión que me diga el dato que se insertó y si fue agregado. Por ejemplo, aquí dice el número fue agregado correctamente. Mostrar elemento lista. Aquí recibo un puntero de la lista o de la estructura, mientras que la lista sea diferente de null. Va a ir mostrándome los datos. Aquí lista 2 es igual a dato, que es la variable dentro de la estructura. Esto es notación puntero. Y esto me va a ir mostrando el dato en la lista. Entonces lista 2 sería igual al siguiente número en la lista. Con notación puntero aquí lo logro. El método sumar datos lista. Igualmente recibo la lista como parámetro, como puntero de la lista. Declaro una variable tipo entera como suma total inicializada en 0. Y pregunto, mientras que la lista sea diferente de null, suma total sería igual al valor que tenga más el valor del dato en la lista, el dato que vaya en el momento en la lista. Y lo logro con notación puntero hacia el dato en la estructura. Entonces aquí a lista 3 le doy el dato el siguiente dato que vaya en la lista y puedo proseguir. Luego tengo una impresión en el mismo método que me muestra la suma de los elementos en la lista. La suma total sería la mencionada anteriormente. El método eliminar nodo. En este método paso la dirección de memoria como puntero de la lista y le paso y recibo la variable tipo entero con el número que queremos borrar. Entonces pregunto, si mi lista es diferente de null, puedo proseguir ya que la lista tiene datos. De la lista ser null o estar vacía, no me deja proseguir. Y me dice que no me deja proseguir. Entonces, creo un nodo que me va a servir, tipo puntero, que me va a servir como auxiliar para borrar. Y creo un nodo anterior tipo null, este nodo para tener el valor anterior dentro de la lista. Entonces, pongo el nodo auxiliar tipo lista, le doy el valor que esté en la lista, contenido, y pregunto, mientras que el auxiliar borrar, el nodo, sea diferente de null, como no tiene datos, puedo proseguir. Sí, el valor aquí con notación puntero es igual al valor que quiero borrar, puedo proseguir. Sí, auxiliar borrar es igual a la lista pasa al siguiente dato. De lo contrario, anterior sería el siguiente dato. Bueno, anterior le doy el dato siguiente, que vaya, sea igual al auxiliar siguiente, al siguiente dato en el auxiliar. Luego borro el dato que tengo en auxiliar y tengo aquí registro eliminado y luego me muestra la lista actualizada y llamo al método mostrar lista pasándole la lista como parámetro, una lista ya actualizada y retorno. Si auxiliar dato es diferente al número, cambio entonces y anterior sería igual a auxiliar borrar, que es el número que tenemos, y auxiliar borrar tomaría el número siguiente. Esto lo logro mediante notación puntero hacia el número, refiriéndome al número siguiente. Aquí, si auxiliar borrar es igual a null, el dato está incorrecto. Es decir, no me deja proseguir. Y este sería mi parcial, lo que hice. Entonces, usé una lista simplemente enlazada, ya que es un poco más sencillo de utilizar y que estábamos usando pocos números. Estábamos usando
cuatro números solamente, entonces no era necesario usar una lista más compleja cuando la cantidad de números era poca. Y gracias, este fue mi parcial.